Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Qué gusto, estamos aquí una vez más, Babel Latino 446. Un gran abrazo, un saludo a toda la mitad del mundo, a todo nuestro lindo Ecuador. Un gran abrazo también a nuestra Latinoamérica, desde aquí de Italia, terminando ya esta vez sí el verano porque empezó de un día para otro el frío y yo, bueno, empiezo a sufrir, pero no importa. Qué lindo poder saludar a través de Radio Pichincha y agradeciéndole siempre por permitirnos estar con ustedes. Radio Sensación en Murcia y nuestras redes de podcast, Facebook Live y YouTube. Y le paso a Jorge Serrano de Descubrimientos también para el saludo. Hola Janet, hola a todo el mundo, hola en donde nos encontremos. Qué bueno volver a tener esta cita tan interesante y tan importante para el mundo latino, tanto en América como en Europa. En este programa siempre emitimos nuestro saludo fraterno para Ricardo Paz, nuestro gerente de operaciones, y también obviamente para nuestros colegas de Radio Murcia y también en Radio Pichincha. Seamos todos bienvenidos. Pues sí, Jorge, aquí estamos. Esta semana pues vamos a ser bastante rapiditos en el saludo, ya que tenemos nuestros invitados. Primero tenemos a Jack Ramírez. Él es un doctor, antropólogo muy conocido, ha tenido algunos libros sobre investigaciones migratorias. Hablamos de la migración no solo ecuatoriana, de la crisis migratoria que existe a nivel también latinoamericano y por qué no mundial, especialmente aquí tema Europa o Estados Unidos. Con él analizamos a nivel genérico, digamos, más de las propuestas de lo que es el derecho a migrar. Y tenemos después a Eda Pando, que es de la asociación Todo Cambia desde Milán, que hacen una actividad importantísima llamada Los Nuevos Desaparecidos, que se trata justamente de poner nombres y apellidos a las estadísticas que día a día salen de miles de migrantes que mueren en el Mediterráneo y que no se sabe quiénes son y muchas veces quedan solo como un número. Dentro de esos también decirles que hay lamentablemente un ecuatoriano que pasando por Turquía ha desaparecido y la próxima semana hablaremos con su familia. Nuestro tercer invitado es Alfredo Dávalos. Él es director académico del Instituto de Comunicación Política, que nos invitan a un seminario justamente de comunicación política. Así que todas estas sorpresas tenemos, Jorge, para esta semana. Y sin más, y si no tienes nada más que decir, iniciamos el programa invitándoles a que nos sigan Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y las redes. Que se abra el telón de inmediato. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en Babel Latino 446. Como habíamos anunciado anteriormente, pues vamos el día de hoy, este sábado, vamos a dedicarle al tema migratorio. Y que para mí es un verdadero gusto poder tener a Jack Ramírez. Él es doctor en antropología, docente, pero fundamentalmente especialista en temas y políticas migratorias, sean de Ecuador, latinoamericanas y evidentemente de movilidad humana a nivel mundial. Muchas gracias por estar aquí, Jack, haber aceptado la invitación de Babel Latino. Hola, un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan en este programa que yo también los sigo mucho acá por Radio Pichincha los días sábados. Así es que encantado de estar aquí con ustedes y listo para conversar unos minutos. Sí, y yo también encantada de poder tenerte con nosotros. Tú eres un especialista justamente, has editado ya algunos libros y das muchas conferencias al respecto. Y me estaba leyendo un poco, ¿no? De lo que era, se puede decir, una utopía que lamentablemente se ha quedado en una utopía cuando hablábamos de la movilidad, de la ciudadanía universal, del derecho a la movilidad humana, ¿no?
porque ese es un derecho adquirido, creo que desde que somos humanos. Sin embargo, la situación se ha ido agravando en vez de mejorar. Tuvimos un periodo donde pudimos incluso incidir en políticas públicas, de lo que significó, yo mismo tuve la oportunidad también de poder colaborar en lo que era atención a la vulnerabilidad de ecuatorianos y no solo a nivel de lo que es estar en una situación de movilidad humana. ¿De dónde partes? Yo sé que es una pregunta o un diálogo un poco genérico, pero sí, me gustaría que nos puedas dar un marco mínimo de tu experiencia y de tu criterio y de tus estudios. Uy, complicado. Ha habido mucho recorrido en este tema. Yo vengo trabajando los asuntos migratorios y ya que serán alrededor de 20, 25 años, justo cuando arrancó la primera ola migratoria. Sacamos un primer libro que se volvió luego para nuestra sorpresa, una referencia en los estudios migratorios ecuatorianos, que fue eh, La estampida migratoria, eh, que lo sacamos, me parece que se publicó en el 2004 o 2005, ya hace 20 años. Y desde ahí he venido trabajando estos temas, primero, como bien señalabas, el caso ecuatoriano, pero después tiene una mirada más regional, andina, suramericana, latinoamericana y global para entender este fenómeno de alcance global. Y posteriormente centré más mi análisis en los últimos años, en la última década quizá, en el asunto, como bien señalabas, de las políticas migratorias, ¿no? Y en ese ejercicio analítico, académico, investigativo de adentrarse en esta problemática, también he tratado de incidir, ¿no? De no hacer una investigación solo para los journals, para las publicaciones y esos asuntos más académicos, sino también tratando de hacer una incidencia y una acción política en favor de nuestros migrantes. Como tú señalabas, una de las principales elementos en esta materia por parte del Estado ecuatoriano en su momento, en este momento refundacional, como son todas las constituciones de la República que ha tenido el país a lo largo de su historia. Me refiero a esta última del 2008, ¿no? Que se cocinó y aprobó en Montecristi. Tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca en el articulado en materia migratoria, y ahí poníamos lo que señalabas tú, esta utopía de la ciudadanía universal, que finalmente sí ha servido, ¿no? Aunque no como todos nosotros queríamos, pero sigue siendo ese gran faro, alcanzarlo, y afortunadamente logró, viéndolo en retrospectiva ya después de estos 14 años o 15 de aprobación de Montecristi, de nuestra nueva constitución, algunos logros importantes, ¿no? Uno de ellos fue primero que nuestra constitución de la República es un referente para los estudios jurídicos constitucionales, para lo que se llama el neoconstitucionalismo, y para los que trabajan en la parte jurídica y el tema de los derechos o de los temas migratorios. La referencia a la Constitución del Ecuador se está analizando en varias universidades, sobre todo por estos alcances, sobre todo por estos principios, ¿no? Recordemos que se puso no solo el principio de ciudadanía universal, también se reconoció el tema del derecho a migrar, se reconoció un nuevo tipo de familia como efecto de la migración, las familias transnacionales. eh, Se trataba también de incidir en esta visión norte-sur. Entonces fue una constitución que hasta ahora es muy analizada en los pasillos de la academia. Yo mismo utilizo siempre parte de mi cátedra en política migratoria, analizamos lo que ha pasado ahí. Y posteriormente logró bajar a otro sueño, a otra utopía, que fue la construcción de una ciudadanía suramericana.
Recuerda que esto también se planteó en espacios multilaterales, que en su momento lo lideró UNASUR, no el tema de la ciudadanía suramericana, pero que también ya se venía discutiendo en otros espacios. En el Mercosur también se hablaba de ciudadanía mercosureña, en la comunidad andina de naciones también la ciudadanía andina, y tratando de reflexionar, no solo de replicar lo que pasa en Europa en torno a una ciudadanía europea, sino poniendo nuestros propios elementos analíticos, de entender la migración como un elemento que fortalece la integración regional, ¿no? Y esto se cocinó con fuerza en su momento en UNASUR. Ecuador fue el único país de la región que incorporó este concepto en su ley de movilidad humana del 2017. Y lastimosamente por los cambios, por estos giros neoliberales que ha habido el Ecuador, este apartado de la ley fue eliminado en el gobierno de Lenín Moreno, de la mano de María Paula Romo, pero ha seguido reflexionando en otros países. Por ejemplo, la próxima semana hay un debate sobre este tema en Colombia, que está también muy interesado en ver estas propuestas de ciudadanía regional. Entonces, sí, una utopía, pero sí ha ayudado mucho a avanzar. Por ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador ha utilizado mucho lo que se propuso en ciudadanía, este concepto de ciudadanía universal, para fallar a favor de los migrantes en diferentes casos que la Corte ha fallado a favor de los migrantes. Sí, definitivamente los avances han sido inmensos. La semana anterior tuvimos la oportunidad de tener a Gabriela Quesada, también a Tania Narváez, hablando de que nuestra constitución ecuatoriana es una hoja de ruta, ¿no? O sea, la tenemos, no necesitamos ni siquiera ir a inventarnos nada, porque ahí está, Claro, ¿no? claro. Desde los derechos de la naturaleza a todos los derechos que ahora mismo están siendo pisoteados con estos gobiernos neoliberales, como bien lo dices. Ahora mismo, ¿cómo ves? Pese a que la conocemos, pero ¿qué te digo? La conocemos, pero la dejamos, sorvolamos, como se diría en italiano, ¿no? O sea, pasa como una noticia más. Aquí mismo, cada día en este verano van llegando miles de migrantes desde el África, desde a través ya sea del Mediterráneo, a través de las fronteras de Turquía. Ya te digo, una compañera, Eda Pando, nos hablará de un ecuatoriano que está perdido, que está desaparecido, pero no solo será él. Igual las fronteras para Norteamérica, México. eh, Hablemos también de la migración venezolana, que ha sido también en los últimos años muy grave, digamos, sí, porque cuando empiezan a salir por miles, sean de cualquier manera, no deja de ser producto de las crisis que se viven en nuestras naciones, en el mayor número de naciones. ¿Cómo ves actualmente esta situación, sea ecuatoriana, latinoamericana y, como decía cuando te invité, ¿por qué no también intercontinental, ¿no? O sea, ¿cómo la ves tú? Desde tus análisis, desde Ya, tu... no, hay que tener una mirada global para entender lo que está pasando a nivel regional o nacional. Y lamentablemente, si uno tiene hacer una pincelada, esto nos puede llevar muchísimo tiempo hablando y Es discutiendo, y una sé que pincelada rapidísima. el tiempo es corto. Lamentablemente, el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, hemos visto el reforzamiento o el resurgimiento a nivel global de miradas de neoseguridad y control, ¿no? Y esto ha afectado muchísimo a los migrantes, sobre todo a los migrantes en dirección sur-norte, como se llamaban, migrantes de África que quieren llegar a la fortaleza europea, o migrantes latinoamericanos que quieren llegar al llamado sueño americano, por poner estos dos grandes corredores. Y si uno va analizando ya detenidamente y metiéndose caso por caso, vemos cómo han llegado al poder ciertos gobiernos que ya directamente hablan de un rechazo hacia los migrantes con epítetos y calificativos absolutamente vulgares, lo que demuestran o lo que yo llamo una xenofobia gubernamental, ¿no? En el caso de nuestro continente, lo más notorio fueron las declaraciones del expresidente de Estados Unidos y hoy candidato Donald Trump. Tú revisas, o cualquiera que nos escucha, revisen, googleen y pongan frases de Donald Trump en contra de los migrantes y van a encontrar
una serie de frases que lo que hacen es confirmar esta visión xenófoba, machista, racista de esta primera autoridad del gobierno de Estados Unidos. Y si es que uno va revisando declaraciones de otros gobiernos, vamos a encontrar más o menos el mismo nivel. Sí, En el caso de nuestro continente, por ejemplo, Bolsonaro en su momento, Macri, acá también Lenín Moreno, al momento que llegaban los venezolanos, en fin, una sí. serie de epítetos que hacen que incluso estas visiones, estos enfoques de gobernabilidad migratoria, de gestión, hayan pasado a un lado y hemos encontrado este reforzamiento de la seguridad y el control que se vio lastimosamente aupado por la pandemia del COVID, ¿no? La COVID lo que hizo fue cerrar las fronteras y nuevamente poner a los migrantes, a los viajeros, como los culpables de propagar el virus y se cerraron las fronteras, se militarizaron. Nuevamente volviendo al tapete un tema de migración y salud que ya había sido superado. Entonces la coyuntura también de los últimos años no ha ayudado mucho al enfoque pro migrantes, al enfoque pro derechos, más bien todo lo que se había avanzado, sobre todo en Sudamérica, una subregión que en la mayoría de marcos legales, de leyes, impulsó y incorporó el enfoque de derechos humanos, empezando por la ley argentina del 2003. De ahí en cadena varias leyes de nuestra región incorporaron este enfoque de derechos, incluida la ecuatoriana, pero hemos visto cómo esto se ha visto tensionada y complicada con estas miradas de Sí, neoseguridad sí, y control que vemos en todo el mundo. sin duda te digo que en mayo aquí la Unión Europea también tomaron una decisión respecto al hecho de expulsar, ¿no? Expulsarles a los migrantes que llegaban. Por otro lado, les tienen en estos centros supuestamente de acogida, que son centros de prisión prácticamente, incluso hasta niños, mujeres embarazadas, los que logran sobrevivir. Y es una política europea, una política europea. Sin embargo, la contradicción es que necesitan millones de manos de obra Ujú. que están dispuestos a hacer cualquier trabajo, ¿no? Con envejecen cada vez más, envejecemos, digamos, y Correcto. eso crea una gran contradicción. O como decía, en las Olimpiadas que los representantes de la Unión Europea de los diferentes países eran de orígenes, sean africanos que latinoamericanos de origen. Entonces, es toda una contradicción. Eh, Sin embargo, una de las cosas que a mí no sabría hacerte una pregunta, pero sí en este diálogo decirte, sin embargo, yo creo que nosotros sí somos capaces de por encima de estas políticas, de estas leyes, el derecho de la movilidad humana no podrá negarse nunca. Por otro lado, porque en base a los datos, solo el 3% de la humanidad migra en el fondo, el 3%, o sea, la mayor parte de gente Sí. quiere quedarse en sus países. No, de acuerdo. Lo que no debemos perder nunca en el análisis es que por lo general todos los estados tienen esto que un pensador argelino francés que es muy citado dentro de los estudios críticos de la migración, es Abdelmalek Sayad, denomina el pensamiento de Estado, ¿no? Hay una suerte de cómo los estados, independientemente del color ideológico, tienen o han construido su visión sobre los migrantes. Evidentemente esto se refuerza cuando llegan gobiernos de extrema derecha, como hemos visto en Europa o acá en nuestra región, en donde siempre se ve a los migrantes como los otros, como los chivos expiatorios de los problemas, a quienes hay que regular, controlar y por último expulsar, ¿no? La expulsabilidad, nos dice Sayad,
es la condición nata de este pensamiento de Estado, ¿no? Entonces, si no puedo expulsarles, les meto en estos centros de detención, estas cárceles, las hieleras que vemos en Estados Unidos en la frontera, como quieran llamarles, pero finalmente son centros de detención para personas que quieren migrar. Entonces, hay toda esta forma del Estado de ver o de los estados de ver a los migrantes, que es justamente lo que hay que tratar de romper, ¿no? Justamente lo que hay que tratar de romper a través de entender no solo los beneficios, esto ha sido un elemento que también se ha debatido, poner en el tapete las ventajas de la migración, lo que tú señalas en una población que envejece cada vez más como la europea, donde se requiere manos para ciertos nichos laborales. Si bien está todo ese tema es pertinente, el tema de las remesas, yo creo que tampoco hay que quedarse solo en ese argumento. Nosotros los que planteamos de esta mirada más crítica es entender la migración como un derecho, volvemos al inicio, es entender que independientemente de el motivo que te obligue o que te lleve a migrar, hay que entender que es una condición humana finalmente el movernos, ¿no? Que estaba antes de la conformación del sistema mundo como dividido en estados-naciones y que hay que reivindicar este derecho a migrar, este derecho de desarrollarse en cualquier lugar donde nosotros queramos, ¿no? Estas visiones más universalistas que nos planteaban algunos autores desde tiempo atrás, desde Kant, por ejemplo, que tiene algunas reflexiones muy interesantes, hasta las nuevas propuestas de ciudadanía universal, que van justamente en esta mirada más global, ¿no? Entender el planeta, entender que si bien hay un sistema mundo organizado por estados-nación, debemos permitir que hayan estos flujos migratorios porque es un derecho humano, ¿no? Y estas son las tensiones, las disputas que van dando desde abajo, ¿no? Que van dando desde abajo los propios migrantes en esto que también se llama las luchas migrantes, ¿no? Estas actitudes que ponen en jaque a los estados, como por ejemplo las diferentes caravanas que veíamos de migrantes en Centroamérica y México que desafiaban a los estados, ya no escondiéndose, sino caminando en colectivo hacia Estados Unidos, o las marchas que veíamos en su momento en Europa reivindicando papeles para todos, ¿no? Son tipos de manifestaciones desde abajo que han hecho reflexionar y en algunos casos han puesto en jaque a los estados reivindicando esto, ¿no? El derecho a migrar, el derecho a estar sin causar ningún malestar a los otros, más bien pensando que la interculturalidad, el vivir en la diversidad nos enriquece como seres humanos. Yo te agradezco tanto, Jack, porque es eso, o sea, la razón de la existencia de Bebé Latino, que fue hace 15 años de una radio en Milán, era Sí, decir cuánto claro. nosotros, cuánta riqueza traemos en nuestras maletas, una riqueza cultural, una riqueza humana, una riqueza de todo lo que podemos ver en cualquier área, ¿no? Y que eso permite una interculturalidad en ese sentido, ya no solo una transnacionalidad, ¿no? O no solo una multiculturalidad, sino la posibilidad de intercambiar saberes. eh, Le dicen integración, que también ahí puede tener su debate, pero hoy no nos da la oportunidad. Pero ¿Qué tipo decirte, de Jack, integración? que ¿qué es eso? ¿Qué es ese pensamiento del derecho absoluto a la movilidad humana? Y yo siempre digo, los derechos son irrenunciables y la movilidad humana es desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos desde el África empezamos a migrar poco a poco hasta ahora ser demasiados de lo que fuera, pero ser una sola humanidad. Yo te agradezco si quieres dar un mensaje a los oyentes y seguidores de Babel Latino a través de Radio Pichincha, Radio Sensación Murcia, y agradecerte una vez más por haberme aceptado Yo esta solo invitación. quiero cerrar y agradecerte por este espacio. Siempre nos quedan muchísimas cosas más que Así conversar. es. Yo ayer me reuní con una amiga, colega, Melina Huiracocha, que tiene un proyecto hermoso sobre un archivo de la memoria de migrantes, recolectando lo que ellos denominan las videocartas, ¿no? Estas prácticas que tenían nuestros migrantes antes de que venga el YouTube, el Facebook y todas las nuevas tecnologías de comunicación,
cómo nuestros migrantes utilizaban precariamente sus VHS, sus camaritas, y contaban la vida cotidiana de lo que pasaban aquí y allá. Y ayer revisábamos brevemente ese material porque estamos con un proyecto que en otro momento les comento, y me emocioné mucho ver justamente la sencillez y la vida cotidiana de nuestros migrantes, cocinando, caminando, disfrutando de la nieve, haciendo vida en otro lado y contando la vida de acá. Eso es la migración finalmente, ¿no? Es de esa necesidad o de irse a otro lado, en algunos casos expulsados por algún motivo, pero finalmente hablamos de millones de seres humanos que lo único que buscan es un vivir bien para ellos y sus familias en cualquier lugar del planeta. Así que un saludo a todos los que nos ven y nos Sí, escuchan. no faltará la oportunidad para volver a dialogar contigo ya y pues hasta la próxima. Igual, si tienes algunos temas o algunas personas que quieran ser parte de Babel Latino, sabes que este micrófono es Encantado. de la movilidad humana sin fronteras. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y estamos aquí en nuestro programa Babel Latino 446. Es un gusto para mí, la temática del día de hoy, de este sábado, es hablar de la problemática migratoria, pero fundamentalmente no solo como una parte de estadística de datos a nivel mundial o latinoamericano, sino fundamentalmente de lo que significan esas realidades en el día a día, en el sufrimiento, especialmente aquí en Europa, que muchas veces incluso pasamos por alto, ¿no? Pasamos como una noticia más cuando hay aquí un sufrimiento humano profundo. Para hablarnos de esto, hemos invitado, y le agradezco tanto a Eda Pando por estar con nosotros. Ella es de la asociación Todo Cambia de Milán, Italia, y te agradezco, Eda, por venir y a contarnos en Babel Latino y a quienes nos escuchan o nos ven lo que está sucediendo. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a ustedes de Babel Latino por permitirnos de transmitir y hablar sobre una temática sobre la cual a veces, como dices tú, se habla solo a nivel de estadísticas, pero no se habla a nivel de lo que significa el sufrimiento directo de las personas, ¿no? Bueno, desde hace 10 años, la asociación de la cual hago parte yo participa con otras pequeñas asociaciones de Milán a una marcha que se llama la Marcha de los Nuevos Desaparecidos. Los nuevos desaparecidos para nosotros son los migrantes que desaparecen a lo largo de todas las fronteras. La palabra, la denominación nuevo desaparecido, la dio una persona que se llama Enrico Calamai, que era el ex cónsul en italiano en Argentina durante los años de la dictadura militar. Enrico es una persona que ayudó a escapar muchísima gente de origen italiano que estaba en Argentina perseguida por la dictadura militar, incluso transgrediendo las reglas del consulado italiano, porque en los primeros tiempos el consulado italiano no quería, digamos, contraponerse mucho a la dictadura y no daba los lascia passare, los salvoconductos, a las personas de origen italiano en Argentina perseguidas por la dictadura, y Enrico lo hizo transgrediendo las leyes. Entonces, Enrico, yo lo conocí en el 2015, 2014, y él dio una definición diciendo, los migrantes de hoy son los nuevos desaparecidos, porque de ellos se trata de oscurecer completamente en las noticias, en la cotidianidad, aquello que está sucediendo. Entonces, desde ahí nosotros decidimos hacer esta marcha, sobre todo porque tuvimos contacto con colectivos de familias de migrantes desaparecidos, fallecidos o víctimas de desaparición forzada que se han creado en Argelia, en Marruecos, en Túnez, en Camerún, en, eh, en Mali, en Senegal, porque si tenemos solamente en el Mediterráneo, solo en el Mediterráneo, desde el 2014 hasta ahora,
50.000 personas desaparecidas o víctimas de desaparición forzada. Cada una de estas personas tiene un pariente, tiene una madre, tiene un padre, tiene un hermano, tiene una hermana, un abuelo, una abuela. Y en África las familias son más largas, más amplias, digamos, ¿no? Entonces, del otro lado del Mediterráneo hay una situación de personas que no saben qué cosa ha pasado con sus parientes. Nosotros latinoamericanos, lamentablemente, tenemos una tradición de lo que comporta la desaparición, que luego ha sido catalogada con el término jurídico de desaparición forzada. Solamente que nosotros latinoamericanos, cuando hablamos del desaparecido, ya sobreentendemos la categoría jurídica de desaparición forzada que ha sido, digamos, marcada por los familiares de los desaparecidos. Si nosotros nos acordamos en nuestra historia, el Plan Cóndor, hemos sabido qué cosa ha sido gracias a la lucha de los parientes de los desaparecidos. Entonces, cuando algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de visitar, no te escucho, Patricia. Sí, te decía, Ah, haciendo una pequeña paréntesis, las madres de la Plaza de Mayo que han hecho definitivamente historia y presente de lo que significa para América Latina los desaparecidos forzados, ¿no? exactamente. Entonces, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de participar, porque hacíamos parte de redes internacionales, en un evento en el 2012 en Monastir, en Túnez, yo personalmente me encontré en un debate sobre la tragedia a lo largo de las fronteras y me encontré en una sala con 50 madres de Túnez que tenían en las manos la fotografía de sus hijos desaparecidos. Y esto para mí fue un choque muy fuerte porque, claro, fue un salto atrás a mi historia personal, porque como peruana, pero que vivo hace 33 años en Milán, pues es parte de mi historia todo esto. Y esas madres exigían saber dónde están nuestros hijos. Ese fue un episodio que pasó en el 2011, cuando después de la caída de la dictadura de Ben Ali, las fronteras, digamos, fueron menos vigiladas y muchas personas de Túnez, muchos jóvenes de Túnez, decidieron partir y ir a Italia. Entre marzo y mayo del 2011 desaparecen 504 personas. Ahora, ¿cuál fue el elemento cualitativo? No era la primera vez que desaparecía una persona de Túnez que trataba de llegar a Italia, solo que ya no había la dictadura. Y esas familias, por lo tanto, empezaron a decir, queremos saber qué cosa pasaba con nuestros hijos. Entonces empezaron a ir a las comisarías y a las comisarías les dijeron que tenían que ir al ministerio, a Túnez, a la ciudad, porque no era competencia de ellos. Fueron a Túnez, al Ministerio del Interior, y les dijeron que vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego fueron a la embajada italiana a pedir cuentas de qué cosa había pasado con sus hijos. Ese ha sido el primer episodio y el primer grupo de parientes que se constituyen luego como organización para buscar a sus parientes. Ahora existen 3 asociaciones de familiares de personas migrantes desaparecidas. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo? Nuestro trabajo ha sido buscar estos otros colectivos y después de las familias de Túnez hemos encontrado a los argelinos, hemos encontrado a los de Camerún, hemos encontrado a los marroquíes y ahora estamos trabajando con un grupo en Mali y en Senegal para que se conozcan y unirlos también con otros familiares de migrantes desaparecidos que existen en Latinoamérica, porque en México, desde hace 13 años, quizá ya son 14, se hace lo que es la marcha de las madres de los migrantes desaparecidos, que van desde el inicio de México, la frontera México-Centroamérica, y suben y siguen toda la ruta hasta los Estados Unidos a la búsqueda de sus migrantes. Entonces, como decías tú, ya no es una estadística, ya no es decir son 50.000 los desaparecidos en el Mediterráneo, sino que ahora es decir, la señora Meriam Belabet está buscando a su hijo Marwan Belabet. La señora Nadia está buscando a su hijo Samir, porque empezamos a dar un nombre y un apellido a estas personas. Y ellos nos entregaron las fotos de sus hijos. Y en Milán, nosotros decidimos hacer cada jueves, casualmente, no casualmente, porque las madres de Plaza de Mayo
marchan los jueves, nosotros decidimos marchar los jueves de 6:30 a 7:30 de la tarde frente a la Municipalidad de Milán con las fotos de los migrantes desaparecidos, y así empieza en el 2015 la marcha de los nuevos desaparecidos que hasta ahora seguimos haciendo cada primer jueves del mes. Esta es, digamos, la historia de la marcha. Lo cual me parece una campaña fundamental en la lucha, en la búsqueda, porque esto sucede cada día, especialmente en los tiempos de verano. Vemos barcos llenos que muchas veces desaparecen bebés incluso. Y una de las cosas que a mí me deja realmente me duele es la falta de sensibilidad que tenemos frente a estas problemáticas, ¿no? Estamos con una guerra todos los días de Gaza, escuchando todo lo que hace Netanyahu, y parecería que pasa como una noticia más. Hablando de 40.000 muertos, hablamos de Ucrania, que ya tenemos más de 2 años de esa guerra y no se ve una solución. Cuando se habla del tema migrante es lo mismo, y es más, pasa como una noticia de 30 segundos y no pasa nada. Y la Unión Europea lo que hace es poner más reglas para poder expatriar, sacarles de las fronteras, limitar. Sin embargo, cuando se trata de representaciones como en las Olimpiadas, que casi todos los italianos, los españoles, los franceses eran de origen africano o latinoamericano incluso, pues ahí sí son ciudadanos de sus países, ¿no? Entonces, qué contradicción, qué cinismo existe en un sistema. Mi pregunta, Eda, aparte de estas marchas que ustedes hacen, ¿tienen en eco a través de las instituciones, de los ministerios, tienen eco, tienen respuesta, logran resultados, o queda siempre en este grito, digamos, desesperado de las madres, de los hijos, de los abuelos? Y de nosotros como medios de comunicación que buscamos de una u otra manera por lo menos visibilizar, ya que a veces no podemos hacer otra cosa, ¿no? Lamentablemente no se logran resultados, o mejor dicho, las instituciones no dan resultados, pero hay una cosa que yo quería precisar respecto a lo que tú decías, porque tiene que ver con el no tener resultados. Europa no solamente pone reglas, Europa, digamos, ha instituido una política de migración de la cual un elemento de esa política es dejar morir a la gente. Y esto es muy grave y es un salto cualitativo inmenso, existe desde al menos hace 10 años. En el 2014, no, en el 2011, cuando desaparecieron este grupo de embarcaciones de Túnez, nos dimos cuenta por un caso que se llama la Left to Die Boat, la barca dejada a morir en inglés, y si le buscan en internet encuentran el video de la Left to Die Boat. Nos dimos cuenta que no se respondía a las llamadas de socorro de las embarcaciones. Y así nació un teléfono de alarma que existe, que se llama Alarm-Phone, que es una asociación de voluntarios que tienen un número verde al cual tú puedes llamar para avisar que estás en peligro, que no mandan una embarcación a salvarte, pero que al menos pueden testimoniar que tú pediste ayuda y ellos mandan las señales de ayuda a las guardias costeras de los diferentes países. Puedes testimoniar que no salen y que los dejan morir. En el 2011 hubo un caso de un médico de Siria. Hay una registración que también se encuentra en internet, es conocido como el naufragio de los niños. Este médico estuvo 4 horas pidiendo ayuda. Nunca salieron. Italia y Malta se llamaban entre ellas y ninguna de las dos quería salir, porque la que sale tiene que recoger los inmigrantes y llevarlos a tierra italiana o maltés. Y entonces eso significa que los tiene que acoger. Por lo tanto, no salen. Acaba de demostrarse que la llamada masacre de Cutro, que pasó hace 2 años, que fue una tragedia también, ahí mismo han salido las chats de WhatsApp de los oficiales de la Guardia Costera, donde dicen no salimos, son migrantes. Sí. Entonces, ya no es simplemente, o sea, no es un naufragio, es una
falta de socorro. Y eso es un delito. Es un delito. Entonces, es muy difícil que las instituciones respondan porque se ha vuelto práctica de su política migratoria dejar morir a las personas. No te mato, no te disparo, pero te dejo morir. No salgo, no llego con el barco que te puede ayudar y Sí, no hay sí. respuestas. Entonces, el resultado que sí hemos logrado, que es desde el otro lado, digamos, es que las familias de los migrantes han empezado a conocerse y han empezado a entender que su drama no es un drama individual, sino que las de Túnez no sabían que las de Argelia vivían el mismo problema, las de Marruecos, las de Camerún. Y atención, no son 40.000 muertos, Patricia. Yo esto lo he aprendido porque las familias me lo han dicho. Muerto es cuando hay un cadáver. Muerto es cuando hay una tumba, cuando hay una certeza. Son desaparecidos. Y la desaparición es peor que la muerte, porque tú no tienes una tumba donde ir a llorar a tus muertos. Así es, así es. Eso es uno de los dramas que en América Latina, como bien decías, los conocemos desaparecidos que Exacto. nunca se sabrá si están vivos o muertos y las madres de Plaza de Mayo en eso han sido un icono, un ejemplo emblemático de recuperar incluso niños que fueron entregados a familias Exacto. en ese entonces alemanas. O sea, es un drama humano muy profundo el de la migración. Como digo, Y el trabajo que hacen ustedes ahora mismo, tú hablabas de nombres y apellidos. exacto, y hay una situación que está cada día más empeorando porque, claro, Europa tratando de cerrar cada vez más los ingresos, lo que hace es facilitar que las mafias actúen y que la ruta migratoria sea cada vez más peligrosa. Nos acaba de pasar en el mes de junio, nos escribieron una familia de personas ecuatorianas que viven en Italia desde hace 25 años y que tienen ya la nacionalidad italiana. Nos escribieron para pedirnos si podíamos ayudarlos a buscar a su hijo. Están el padre y las hermanas. A su hijo es una persona ecuatoriana que ha desaparecido en diciembre del año pasado en la frontera turco-greca. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque dijimos, ¿qué hace un ecuatoriano en la frontera turco-greca? Porque la frontera turco-greca es la frontera desde la cual entran las personas del África subsahariana, digamos, ¿no? Pero no sabíamos de esto. Sabíamos que hay cubanos que viajan desde Cuba hasta Rusia porque no tienen necesidad de visa y desde Rusia empiezan a bajar por Bielorrusia y después a pie tratan de entrar a Grecia para entrar a Europa, obviamente. Pero no sabíamos de los ecuatorianos. Entonces nos hemos encontrado con esta familia y ellos han venido a la marcha de junio y nos han hablado de Edwin Jara, ciudadano ecuatoriano, que no obstante su padre sea ciudadano italiano y por lo tanto Edwin habría tenido derecho a tener una visa como turista para venir a visitar a su padre, la embajada italiana en Ecuador comete una irregularidad. Formalmente, en la página web de la embajada italiana dice que hay una visa para pariente de ciudadano italiano, para descendiente o ascendiente de pariente de ciudadano italiano, y hay una visa para el que no tiene un pariente italiano. La visa para el que no tiene pariente italiano te pide tener una renta, un trabajo, una cuenta en el banco. La visa al que es pariente de ciudadano italiano te debe pedir solo el certificado de nacimiento para verificar la parentela que tú tienes con esta persona italiana. Bueno, Edwin no presentó la solicitud de la visa porque le pidieron que tuviese un trabajo y que demostrase tener un trabajo. Y él no lo tenía, era desocupado. Y la familia le estaba pagando el pasaje para que viniese a Italia a visitarles. En la desesperación de este muchacho, que tenía dos hijos a los cuales tenía también que mantener, decidió intentar la ruta de la ilegalidad y viajó a Turquía. Y en Turquía decidió con otra gente y ahí con una serie de mafias que hay, gente en España, latinoamericanos que a lo mejor han hecho la ruta y que después se vuelven criminales, ellos también jugando sobre la suerte y la vida de las personas, ha intentado pasar a pie y ha sido detenido por la policía en Grecia, por la policía en Turquía,
Junto a él habían otras 3 personas ecuatorianas que han logrado salvarse, pero de Edwin no se tienen noticias. Entonces, ahora estamos ayudando a la familia de Edwin a, a tratar de ver si se encuentra alguna noticia de él en territorio turco o en territorio greco. Por lo La menos si familia de está Edwin, detenido o si está retenido. exactamente, Esos países exactamente. son, especialmente en Turquía, son mucho más, digamos, fiscales en el tema de prisión, en el tema carcelario, el delito, para ellos casi todos los delitos son graves. Seguramente es una situación desesperante para la familia, lo cual nosotros nos hacemos aquí toda nuestra solidaridad y nuestro empeño y exigir también que el gobierno ecuatoriano, por algo tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores y movilidad humana. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar en esos momentos, estábamos muy pendientes de nuestros ecuatorianos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y es lo que exigimos de este gobierno actual. No se puede ahora hacer de lado, porque todos estos últimos gobiernos del Ecuador lamentablemente han hecho de lado, pero en general vivimos crisis en todo el mundo y si la gente se ve obligada, muchas veces los jóvenes, es por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por las crisis políticas y sociales de hambre que tenemos en nuestros gobiernos. Yo, Eda, si quieres dar más nombres, si quieres exponer, estamos aquí como Babel Latino, sino decirte que siempre este micrófono va a estar abierto para ti, para tu asociación y para poder dialogar más profundamente también de esta temática a nivel internacional, porque eso también se trata, ¿no? Creo que sería muy importante, Patricia, además, yo les voy a ofrecer el contacto de la familia, porque lo que hemos aprendido con este caso de Edwin es que Edwin tiene la suerte de tener a la familia en Italia y la familia en Italia se está moviendo. Pero lo que estamos descubriendo es que probablemente hay muchos otros ecuatorianos desaparecidos o a lo mejor detenidos o desaparecidos en la frontera greco-turca, pero que como las familias están en Ecuador, no se sabe nada, no se sabe nada. Entonces, nosotros tenemos una página web con las historias de las familias que se llama Missing at the Borders, ¿ok? Y ahí tenemos por ahora una sección de Argelia, de Túnez y de Marruecos con historias y entrevistas, videos traducidas en 5 idiomas a las familias para que de esa manera las personas puedan ver directamente desde la voz de los directos protagonistas qué cosa es vivir con un pariente desaparecido, con un pariente migrante desaparecido. Y estamos pensando abrir una sección ecuatoriana con el episodio de Edwin, pero trámite ustedes que están también difundiendo allá en Ecuador, nos gustaría mucho poder tener noticias de otras familias ecuatorianas que a lo mejor se encuentran en la misma situación de Edwin, pero que no tienen contactos en Italia para poder denunciar lo que está pasando. Porque todo esto es a partir del hecho de que Italia ha impuesto la visa a los migrantes ecuatorianos. Y Sí. acordémonos Bueno, que la todo es visa Schengen, no toda Europa existía, prácticamente. Así es. pero la visa no existía hasta el 2001 y hasta el 94 seguramente no. La visa existe desde que hay Schengen y por eso es que nosotros aquí decimos que la libertad de circulación de los europeos se está construyendo sobre la sangre de los no europeos, la sangre que está en el Mediterráneo y que está en las demás otras fronteras. Ujú. Entonces, un privilegio europeo, una vez más, el privilegio de los europeos es la desgracia de los no europeos o de la gente de la otra parte del mundo. Sin Entonces, contar el mundo del trabajo y todo lo que significa, porque exactamente, necesitan millones de mano de obra para suplir el hecho de un envejecimiento generalizado en Europa y vienen a trabajar, vienen a esforzarse. ¿Cuántos casos no existen que conocemos también poco de sacrificios increíbles o de saber que las badantes, que son las que cuidan a ancianos, a niños, a casas, necesitan, sin embargo, como dices tú, viven no solo de la sangre de los desaparecidos, de lo que sucede, porque al final es una situación brutal lo que sucede en el Mediterráneo, pero también del trabajo y del sacrificio y de la esclavitud, podemos decir, moderna.
Eda, yo te agradezco tantísimo por estar con nosotros. Te repito, este micrófono siempre está abierto para ti, para tu asociación y para seguir denunciando esta cruel, no se puede decir de otra manera, realidad del mundo migrante desaparecido, especialmente en el Mediterráneo o en las fronteras, como dices, Turquía, Grecia, que se la hacen a pie y que cada vez son un verdadero drama. Muchas gracias a ti, Patricia, muchas gracias. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y seguimos aquí en Babel Latino, edición 146, para nuestros oyentes en Radio Pichincha, allá en el Ecuador, y también en Radio Sensación en Murcia, España, y por qué no en nuestras redes sociales, sea en YouTube que en Facebook estamos con podcast. Qué gusto, pues esta vez, después de haber conversado del tema migratorio con Jack Ramírez y también con Eda Pando desde Milán. Ahora tenemos la oportunidad y el agradecimiento de tener aquí a Alfredo Dávalos. Él es director del Instituto de Comunicación Política, digamos, aquí del capítulo Ecuador. Bienvenido, Alfredo. Pues qué gusto tenerte en Babel Latino. Y pues primero el saludo y después obviamente pasamos a la invitación que queremos hacer contigo. Claro que sí, Janet, qué gusto. Un saludo a toda la gente que nos sigue, pues entiendo, no solo en Ecuador, sino en distintos países donde habrá hermanos migrantes que están pues muy pendientes de este programa. Sí, efectivamente, como decías, director académico del Instituto de Comunicación Política a nivel Iberoamérica y director acá en Ecuador del mismo instituto, ¿no? Y bueno, pues estamos hoy aquí para saludar y hacer esa invitación que tú señalabas, ¿no? Sí, así es. Yo he leído, pero dije no, aquí tiene que ser, eres tú, justamente el director académico del capítulo Ecuador. Tengo entendido que están preparando un importante evento y pues nos encantaría que a través de ti podamos enterarnos quienes nos escuchan y que pasen la voz y que pueda haber una gran participación. Cuéntanos, Alfredo. Sí, mira, bueno, como tú sabes, estamos ya yo digo, en modo electoral en el Ecuador. Ya en el mes de octubre se cerrarán ya las inscripciones de las distintas candidaturas, no solo a la presidencia, sino también a la Asamblea Nacional. Y bueno, pues hemos, a través del Instituto de Comunicación Política y aquí a través de la Universidad de los Hemisferios, organizado el primer entrenamiento político de alto impacto, un evento dirigido a candidatos y sus equipos con la finalidad de poderles hacer entender la necesidad de que las campañas políticas tienen que ser técnicas, tienen que ser profesionales, tienen que ser estratégicas. Y para ello, mi estimada, ya le hemos invitado a una serie de expositores. Viene la presidenta de la Sociedad de Consultores Paraguayos, Selva Castiñera, viene gente de México, hay muchos también consultores acá ecuatorianos que nos estarán visitando, Marta Hernández de Colombia, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, insisto, y varios consultores también locales, ¿no? Entonces es un evento pues de alto nivel. No es abierto a todo el mundo, insisto, son cupos limitados, pero la idea es poder tener un día de conferencias y 2 días de un entrenamiento permanente. O sea, los participantes estarán en una simulación de campaña real, en donde haremos debate, donde haremos media training, donde haremos programas de televisión en vivo, donde ellos vivirán la adrenalina, insisto, para irlos preparando con todas las herramientas para lo que se viene, ¿no? ¿Qué fechas son y en dónde, si es posible saberlo Sí, también? claro, con todo gusto, Janet. Es el 25, 26 y 27 en la Universidad de los Hemisferios, en su capítulo que está en el INCA, ¿no? Que además es muy, muy céntrico, muy ubicado para todo el mundo. Y bueno, pues el evento dura desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Como te decía, el primer día son conferencias, pero el siguiente día, pues ellos estarán divididos por equipos y los consultores, lo que haremos con ellos es hacer que sientan la adrenalina, las crisis, que incluso se equivoquen como una campaña real, ¿no? Para prepararlos para lo que se viene, para la campaña del 2025.
Sí, considerando que estamos ya a la primera semana de septiembre, quiere decir que estamos ya bastante cerca del evento y con todos los precandidatos que existen en estos momentos, pues, van a poder eh, tener, creo yo, una buena aceptación a este seminario, por otro lado, porque es, como dices tú, más allá de todas las coyunturas políticas, o sea, se tiene que asumir con seriedad, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido candidaturas que realmente a veces avergüenzan hasta de cómo se expresan, ¿no? O sea, sí, no digo un nivel fuera del mundo, pero un mínimo nivel que permita que la gente entienda y que no caiga en el populismo, que es otro de los problemas que tenemos en nuestros países. ¿Ustedes ya han hecho otros eventos así a nivel ecuatoriano o es uno de los primeros eventos? Lo hemos hecho con la Universidad San Francisco hace algunos años. Yo fui director del primer programa de formación de consultores políticos, la Universidad San Francisco, la Universidad Camilo José Cela. Ya hicimos una simulación de campaña y este evento lo hemos hecho en otros países como México, en algunos otros países de América Latina con un éxito, ¿no? Entonces, insisto, para nosotros era fabuloso ver la posibilidad de traerlo acá al Ecuador. Como tú bien decías, creemos mucho en la profesionalización no solo de los consultores, sino también de los políticos. Me parece que hoy cada vez los políticos son menos profesionales y a lo mejor terminan siendo tecnócratas y a lo mejor terminan siendo inexpertos en el área política. Tú sabes lo que conlleva el tema de la política, entender de negociación, entender de liderazgo, de estrategia, de esa capacidad para poder también planificar, para poder comunicar, para entender que también son una marca personal. Y te digo, y por eso es que hemos decidido pues hacer este evento. Te digo, habrá temas por ejemplo, Alondra Enríquez, experta en temas de Big Data, hablará del tema de Big Data acá en Ecuador. Alejandro Zavala, otro gran consultor ecuatoriano, también nos hablará del metaverso, ¿no? Pues fíjate, temas ya muy tecnológicos, del tema de inteligencia artificial. Tendremos otro gran consultor como Carlos Coronel, y tú señalabas la importancia de tener un programa, un proyecto de gobierno para evitar temas de populismos, para evitar temas de improvisaciones. Se hablará también del tema de las encuestas la parte cualitativa con Diego Saldumbide. Marta Hernández, que te decía, directora de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, acaba de ganar una campaña con una senadora en Francia, entonces traerá también esas experiencias. Entonces, Sofía Merino, que también es ex candidata a vicepresidenta acá en el Ecuador, pues también ha estado en varias campañas, pues también hablará pues el tema y la importancia de las causas hoy en las campañas. Pues mi parte también todo el tema de la estrategia. Como te decía, tenemos también gente de México que nos hablará del discurso, la presidenta de la Sociedad de Consultores Paraguayos, que nos hablará también de las crisis en campaña, porque tú sabes, estar en el mundo político significa crisis permanente, ¿no? Y hoy lamentablemente con las deep fake news, pues sobre todo las candidatas mujeres, ¿no? Tienen que estar vacunadas y tienen que estar pendientes de que pues les pueden atacar por todos lados, ¿no? Entonces, es un evento, te digo, muy completo, va a ser muy intenso, sobre todo el tema del entrenamiento, porque además tendremos periodistas reales que les harán también entrevistas. Entonces, te digo, tendrá un gran nivel, ¿no? Yo les felicito, Alfredo, espero que realmente logren el objetivo porque el nivel de campaña en nuestros países y especialmente en el Ecuador se tiene que elevar a no insultos, no el maltrato entre candidatos y con propuestas. La semana anterior hablábamos de la coyuntura político-ecuatoriana con una ex asambleísta de la Constituyente, Gabriela Quesada, y también estaba Tania Narváez, y se hablaba de que nosotros tenemos una hoja de ruta en el Ecuador, que es la Constitución ecuatoriana. O sea, que no hace falta ni siquiera ir a inventarse programas cuando ahí tenemos una clave. Entonces yo espero y te digo que queda pendiente por hoy solo hacer la invitación al evento, pero queda pendiente para después de que tengan el seminario poder conversar más a fondo primero de las experiencias a nivel latinoamericano y de tu experiencia y también de los resultados, ¿no? De los resultados, obviamente queda en la formación, queda en el interno, pero queda también en las conclusiones para ver si en alguna medida se logra el objetivo
de realmente generar candidaturas mucho más preparadas a Totalmente nivel de político, acuerdo. a nivel humano y a nivel de lo que es no servirse del poder, sino que este poder sirva para servir, aunque parezca un trabalenguas, pero es eso, si el poder no sirve para servir, no sirve entonces. Es solo intereses personales, que es lo que no hay que permitir. Porque ya 17 candidatos quiere decir que no somos, o 16, que no somos capaces de ponernos ni siquiera de acuerdo para lograr, ¿no? Por lo menos ser más homogéneos en las propuestas. Eso, Alfredo, si tienes algo más que añadir, y como te digo, te pido mil disculpas por esta vez que no podemos profundizar, pero queda pendiente para la próxima con Babel Latino. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un saludo a todos los que nos siguen. Yo agregaría lo que señalabas, Janet, el tema de resignificar la política, el tema ético. Y bueno, pues invitarles a todas y todos aquellos candidatos o sus equipos que estén interesados, como decíamos, en una campaña técnica, profesional, propositiva, ¿no? Basada en un proyecto político real, tangible, con ganas de cambiar, de devolverle la esperanza a la gente, pues están invitados cordialmente 25, 26 y 27, Universidad de los Hemisferios, en su sede del INCA, y bueno, pues pueden seguirnos a través de las distintas redes del Instituto de Comunicación Política México, el Instituto de Comunicación Política Ecuador, y pues será un placer poder compartir con todos los amigos. Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo y toda la gente que nos está viendo por todos lados. Entonces, quedamos en eso, que busquen en las redes o quieres también que dé un teléfono o algún tipo de información. Definitivamente es a través Sí, de claro que sí, con todo gusto. Podrían también comunicarse a través del 099-2399-746 y insisto también a través de las redes del Instituto de Comunicación Política, ¿no? Por si quisieran mayor información y pues poderse inscribir lo más pronto, porque como te decía, son cupos limitados, el auditorio es para 50 personas, no hay más, entonces la idea es que esas 50 personas pues lleven una capacitación de alto nivel y pues sea aprovechada al máximo, ¿no? Ok, Alfredo, les deseo toda la suerte del mundo y quedamos pendientes para vernos después de que han cumplido el objetivo y el evento que tienen para fin de mes, digamos, del 25 al 27 de septiembre. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto, con mi corazón. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Bueno, Janet, hemos llegado al final del programa tocando temas súper sensibles, ¿no? El tema de la migración en todas las latitudes del planeta y acá en Latinoamérica también es muy sensible, tiene muchas tragedias, muchas familias reconstituidas, muchos niños que han perdido a sus padres, muchos esfuerzos económicos, además que no siempre terminan con el éxito que esperan, sino también con estafas y situaciones muy incómodas. Hay que hacer conciencia, hay que descubrir, profundizar en este tema y ojalá llegue pronto el día en el cual no sea necesario que las personas salgan de sus países para tener mejores opciones de vida. Y por otra parte, pues hemos conversado con Alfredo Dávalos sobre el encuentro internacional, el encuentro de alto impacto político que se llevará a efecto en Quito los días 25, 26 y 27 de septiembre. Ya con la información que nos dejó, ya estamos todos pendientes. El mundo político se moviliza en Ecuador y en Quito. Así es, así que agradecemos a Ricardo Paz, nuestro editor y productor. Después viene también el programa La Pizarra, así que sigan en Radio Pichincha, sigan también en Radio Sensación en Murcia, que siempre tienen muy buena programación y música, y nosotros estaremos aquí la próxima semana. Janet Patricia Sosa Guara y Jorge Serrano, les damos un gran abrazo y agradecimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana, amigos. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.